Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Como todos los martes, de 8 a 9, tenemos diversos temas para compartir con ustedes, con especialistas, con conocedores en diferentes áreas. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante que está relacionado con elementos del uso de armas de fuego, con situaciones de crisis y con estrés. Así que es una combinación muy delicada hablar sobre estrés, hablar sobre cómo utilizar una arma de fuego y no solo utilizarla, sino cómo utilizarla en una situación de crisis donde hay ciertas características importantes, donde hay ciertos elementos, variables externas e internas que van a modificar mi toma de decisiones, van a modificar mi conducta, la parte racional. ¿Por qué? Por elementos que se dan cuando estamos muy estresados y precisamente en una situación de crisis. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo. Así que hoy vamos a hablar de ese tema. Tenemos videitos para ver y para ejemplificar todo esto. El tema lo vamos a manejar. Hoy no tenemos invitado, hoy voy a manejar yo ese tema y lo vamos a tratar siempre desde la parte más profesional. Y les recuerdo que pueden enviar sus mensajes por medio de nuestras redes sociales, por medio del Facebook de Radio Costa Rica, también el Facebook que tenemos del programa En la Mira. Les recuerdo también que tenemos nuestro canal de YouTube En la Mira, donde usted puede suscribirse y ver los programas, compartirlos y también aquel que le ha gustado más, bueno, lo puede ver las veces que usted quiera. Les recordamos que la mayoría de las veces tenemos invitados, como ya les dije, profesionales en el campo. Así que hoy vamos a tratar un tema muy importante con el uso de armas de fuego, principalmente por la preocupación que siempre hemos tenido muchos profesionales, muchos exagentes, expolicías, con el tema de las armas de fuego, que últimamente, bueno, hay un aumento bastante importante de personas que utilizan armas de fuego. Bueno, pues queremos compartir con ustedes y hablar un poco lo que es la utilización de un arma de fuego en situaciones de crisis, que es muy diferente a cuando operamos un arma de fuego en condiciones controladas, como lo es un polígono de tiro. Así que tenemos videos, tenemos este tema tan importante para comentarlo con ustedes, especialmente si usted es un portador de armas de fuego. Tenemos también nuestra recomendación literaria, que no puede faltar, y lógicamente su participación por medio de las redes sociales. Les recuerdo que nuestro programa es patrocinado por HG y Asociados, consultorías y especialistas en seguridad. Vamos a comentarles antes de empezar a hablar de nuestro tema. Bueno, tuvimos la oportunidad la semana pasada, HG Consultores y Asociados,
de brindar una capacitación muy importante a funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, una capacitación en protección de personas, bueno, muy acorde con el trabajo que están ejerciendo en estos momentos funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que se viene un proceso electoral importante para nuestro país, ya faltan pocos meses para que inicie la campaña electoral, así que los funcionarios, muy responsablemente, los funcionarios y toda la administración de la institución del Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, se dio a la tarea de capacitar a sus funcionarios en el tema de protección de personas, así que tuvimos el honor y el placer, HG, Consultores y Asociados, de participar de esta capacitación, colaborar con ellos, con el conocimiento ahí que tenemos en el manejo de protección de personas. Así que fue un curso súper valioso, una semana muy intensa y la verdad es que fue muy satisfactorio poder siempre nuestra empresa de consultorías y capacitación, poder brindar apoyo a las instituciones del Estado, principalmente en este momento de lo que se viene en pocos meses referente a los procesos electorales. Así que para HG y asociados, consultores y capacitación, fue un gusto participar en esta capacitación. También les recuerdo que tenemos muchísimas otras capacitaciones, desde el manejo de armas de fuego, manejo de crisis, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Los cursos de supervisores no pueden faltar para todas esas personas que trabajan en seguridad y en determinado momento tienen esa supervisión o tienen esta jefatura, así que también es una capacitación importantísima. El tema de PMI, técnicas de entrevista también, importantísimo para todos los investigadores, inclusive abogados, personas que trabajan, investigadores, policías, personas que trabajan directamente con este tipo de población o que están inmersos en temas de técnicas de entrevista. Bueno, esto es un temazo también que nosotros en H. Gutiérrez y Asociados, Consultorías y Capacitación podemos ayudarle. Así que fue un gusto para nosotros trabajar con el Tribunal Supremo de Elecciones y queríamos también comentarles a ustedes un poquito de la preparación que ellos están llevando con los fines electorales, ¿verdad? Para lo que se viene en estos meses en nuestro país. Así que fue un gusto para HG brindar esta capacitación. Y ahora vamos a entrar, ya después de hablar un poquito de lo que fue esta capacitación, vamos a hablar un poquito sobre crisis, estrés y armas de fuego. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto este tema? ¿Por qué hemos querido desarrollarlo hoy en el programa? Porque, como lo dijimos al inicio, hay muchas personas que últimamente, o de hace unos años para acá, con el incremento de la violencia, hay muchas personas que han decidido comprar un arma de fuego para salvaguardar su integridad física, sus bienes materiales y lógicamente también de su familia. Así que el tema del uso de armas de fuego es un tema muy delicado, un tema de capacitación, un tema de preparación que lo tenemos que tomar con mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos tratado, diferentes profesionales, exagentes de unidades policiales, exagentes de unidades tácticas, en este caso en el campo de la psicología, nos hemos dado cuenta que hay mucha investigación referente a cómo trabaja nuestro cerebro cuando estamos en una situación de crisis, una situación de emergencia. Les repito, no es lo mismo usar un arma de fuego en una situación controlado, en un ambiente controlado con instructores, donde el tema del estrés existe, la ansiedad existe, pero en niveles no tan altos, en niveles bajos. Otra condición importante del uso de armas de fuego es en situaciones de crisis. Vamos a ver cuáles son las características de las situaciones de crisis y por qué se desarrolla tanto caos en este tipo de ambientes. Y aquí viene el tema más importante, que es la toma de decisiones en estos ambientes. Esto lo hemos querido manejar en el programa, lo teníamos ya pensado de desarrollarlo y de trabajarlo, y por eso decidimos que el día de hoy era un tema muy importante, no solo para los civiles, personas civiles como lo somos ahora, que andamos con un arma de fuego, sino para las personas que trabajan en unidades policíacas, que trabajan
como policías municipales o como algún equipo de respuesta, siempre con armas de fuego. Entonces, este tema nos introduce bastante en lo que es dos aspectos a conocer, lo que es la crisis, lo que es el estrés y, lógicamente, cómo utilizamos un arma de fuego bajo esas condiciones. Pero antes de entender un poco o introducir el tema, tenemos que comprender que es una situación de crisis. El manejo de crisis es una situación muy importante porque, como les repito, nos lleva a tomar decisiones en condiciones adversas, con muchos estímulos que son perjudiciales para nosotros o los consideramos una amenaza. Para conocer un poquito las características de una situación de crisis, hay que entender que las personas que en algún momento están involucradas en una situación de crisis pueden entender que se dan diferentes características. La mayoría de situaciones o eventos de crisis son situaciones inesperadas, son situaciones donde no estamos prevenidos o no sabemos de que tal evento va a ocurrir. Entonces, en su mayoría, las situaciones de crisis van a ser eventos que son eventos que no esperamos, son circunstancias que se dan de forma repentina. Otro elemento importante de estas situaciones repentinas es que ejercen hay un grado de violencia importante. Son situaciones donde pensamos de que nuestra integridad física puede estar en peligro. Generalmente estos eventos, estos manejos de crisis, si los mencionamos desde actos delincuenciales, pueden ser asaltos, pueden ser robos, pueden ser amenazas, puede ser algún tipo de enfrentamiento corporal a los que podemos estar expuestos. Todas son situaciones repentinas y situaciones donde nosotros consideramos que nuestra integridad física puede estar en riesgo, que puede estar en peligro. Eso es una característica importante. Lógicamente, cuando sentimos de que nuestra integridad física se encuentra en peligro, es donde podemos actuar de forma impulsiva, de forma instintiva, y nuestra capacidad racional puede quedar relegada a esos instintos y tomar decisiones tal vez que no son las correctas, o tal vez se pueden haber tomado otras decisiones un poco más racional para poder darle solución al conflicto. Entonces, las situaciones de crisis presentan estas características, son situaciones repentinas, un asalto, un intento de secuestro, por ejemplo, un tiroteo de que se da en cualquier momento y estamos inmersos en esta situación, un conflicto, son situaciones que se dan de forma repentina, de forma sorpresiva, y lógicamente sentimos que nuestra vida o nuestra integridad física está en riesgo. También, lógicamente, pueden haber en situaciones de crisis daños materiales y es algo normal que intervengan unidades de emergencia. Ahí tenemos un elemento importante aquí antes en la presentación, donde un carabiniero, una persona entrenada en situaciones de crisis o por lo menos expuesta a situaciones constantes, un carabiniero es un policía, es una persona que se supone que está expuesto a estas situaciones, ¿verdad? Pueden ser asaltos, pueden ser robos, pueden ser conflictos, de forma cotidiana por las funciones que esta persona realiza. Esta persona dice, he disparado porque tenía miedo de morir. Ahí estamos hablando de que una característica de las situaciones de crisis es el miedo a la integridad física. Él dice, nos rodeaban, nos agredían, me temblaban las manos y disparé sin mirar. Esta condición, muchas personas las han sentido utilizando un arma de fuego en situaciones de crisis. Y esto es importante porque, recordemos, el uso de armas de fuego en cualquier situación tiene que estar amparado o lo tenemos que hacer bajo un estado de legítima defensa y después o estado de necesidad, y luego de usar un arma de fuego, lógicamente estamos sujetos a una investigación posterior de los hechos que ocurrieron. A nivel judicial, a nivel de investigación, siempre se quiere saber qué fue lo que ocurrió, por lo tanto, cualquier evento donde se vea inmerso
temas de armas de fuego va a estar sujeto, y cualquier otro evento, pero en este caso, hablando de armas de fuego, vamos a estar sujetos a una investigación posterior a los eventos. Eso es importantísimo. Recordemos, estamos hablando que una situación de crisis donde está en riesgo nuestra vida, donde los estímulos o los instintos pueden tomar control y la parte racional puede quedar relegada, podemos tomar decisiones que no son las adecuadas. Estamos únicamente hablando de lo que es una situación de crisis. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionamos ante una situación de pánico extremo o una situación de crisis? Una situación donde sentimos un peligro inminente. Bueno, muchas personas, hablando estrictamente del uso de armas de fuego, muchas personas han estado expuestas a estas situaciones y ya saben cómo lo manejaron, cómo reaccionaron. Pero la mayoría de personas que portan armas de fuego, que en nuestro país es una cantidad muy grande, ya sean oficiales de seguridad privada, ya sean oficiales de policía o de la parte civil, muchas armas hay en nuestro país, muchas personas utilizando armas, muchos no han estado expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, hasta no estar expuesto, no se sabe cómo podría o cómo yo podría reaccionar a una eventualidad de este tipo. Lógicamente hay un condicionamiento importante y ese condicionamiento importante es el entrenamiento, la preparación que yo haya tenido en el campo de entrenamiento con el arma de fuego. Todo lo que nosotros hagamos en una situación de crisis, en una situación de estrés, ya nos vamos a meter con el estrés, en una situación de crisis donde puedo estar sujeto a conductas aprendidas, instintivas, bueno, el uso del arma de fuego está condicionado a estos elementos mientras hacemos una toma de decisiones. Así que, ¿cómo reaccionamos en una situación de alto riesgo, en una situación de crisis? Bueno, lamentablemente tendríamos que estar expuestos directamente a un tipo de actividad de este tipo para entender, o para por lo menos saber cómo reaccionaríamos. Estamos hablando de qué es una crisis. Recordemos una cosa, hay diferentes tipos de crisis. Tenemos crisis naturales, que son eventos de la naturaleza, inundaciones, inclusive fuegos forestales, todo este tipo que son generados por actividades naturales, y también tenemos las producidas por el hombre. Así que cuando hablamos de crisis producidas por el hombre, ahí podemos estar hablando de secuestros, podemos estar hablando de asaltos, podemos estar hablando de amenazas, robos, todos estos elementos. Sin lugar a duda, bueno, ahí tenemos en pantalla, sin lugar a duda, las características de una situación de crisis son eventos que ponen en riesgo nuestra vida, o así lo interpretamos. Pueden causar perjuicios materiales, hay una alteración de la tranquilidad pública, cuando hemos visto una toma de rehenes, cuando hemos visto tomas de asaltos, inclusive cuando hemos visto incendios, vemos donde hay una perturbación de la tranquilidad pública. Hay movilización de unidades policiales, cuerpos de policía, cuerpos de respuesta inmediata, por lo que es importantísimo el manejo de la crisis. En una situación de crisis donde hay caos, donde hay alteración pública, donde hay muchas personas que sienten miedo o temor por su integridad física, el manejo de crisis tiene que ser muy controlado y tiene que ser muy adecuado, porque si no, una crisis no puede ser tan grande, digámoslo así, y puede escalar en violencia o en riesgo también. Entonces, el manejo de crisis es un elemento fundamental que nuestros cuerpos de policía sabemos que se preparan en estos campos. Hay un manual ahí de manejo de crisis mayores importantísimo. ¿Qué otra característica? Bueno, hay altas cargas emocionales, ahí lo podemos ver, hay miedo, hay pánico, hay tristeza, hay ira, hay enojo. Esa es la respuesta conductual, la respuesta que puede emitir una persona que está expuesta a una situación de crisis. Hay personas que pueden alterarse en demasía. Estamos hablando en este caso que pueden estar usando un arma de fuego, una persona que cae en enojo, que cae en ira contra otra persona o en un evento. También hay personas que caen en llanto, en tristeza y en desesperación. Todas esas características se ven en una crisis. Son diferentes escenarios
por la cantidad de personas que pueden estar inmersas en una crisis. Otra característica importante es que una crisis puede ser de corta duración o pueden ser de larga duración. Una crisis de corta duración podemos estar hablando de un asalto, podemos estar hablando de un robo que se ejecuta unas personas que se bajan en moto, asaltan, o en el caso que lamentablemente estamos viendo en nuestro país, un tema de sicariato, donde pasa una motocicleta y le dispara a un vehículo o a una persona, que generalmente son actos muy rápidos, y es una situación de crisis que sucede de corta duración, pero una situación de crisis se puede extender. Un asalto bancario, un asalto a una vivienda donde la persona o el delincuente se siente atrincherado, que no puede salir, se siente acorralado, más bien esa es la palabra, se siente acorralado y no sabemos cómo puede actuar esa persona. Entonces la crisis se puede extender, puede ser de corto o largo plazo, también como podemos hablar de secuestros. Entonces, todas estas situaciones de crisis, lógicamente, generan un caos. Hay personas que asumen roles que tal vez no les toca. Ese es el típico ejemplo cuando una persona está en el mar o está en una poza, en un río y la persona se está ahogando. Hay personas que tal vez no tienen el conocimiento, pero actúan de forma impulsiva, de una forma altruista por querer salvar a esa persona que se está ahogando, y al final de cuentas tal vez no tiene el conocimiento, pero asume ese rol y quiere salvar a la persona. Y lamentablemente hay ocasiones donde de ahí la crisis se pone mayor porque ya tenemos 2 personas que están ahí inmersas en una situación en el mar. Entonces, hay personas que asumen diferentes roles en una situación de crisis que tal vez no les corresponde. Entonces, vean qué interesante todas estas características, pero nos vamos a alejar un poquito de esos elementos y nos vamos a enfocar en una que es muy importante, que son esas altas cargas emocionales que tienen las personas cuando están inmersas en una situación de estrés, en una situación de crisis. Tenemos que recordar algo. Cuando empezamos a hablar de instintos, cuando empezamos a hablar de elementos de supervivencia, tenemos que entender que nuestra parte racional puede quedar relegada a todo ese sistema endocrino que tiene nuestro cuerpo. Nosotros como seres humanos somos seres integrales. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que está prevista para subsistir, para poder sobrepasar la adversidad, y en el uso y en el caso de situaciones de crisis donde está en riesgo mi vida, lógicamente mi cuerpo se va a preparar para adoptar una conducta diferente, se va a preparar para luchar, digámoslo de esta forma. Y aquí es donde muchos hemos escuchado el tema del estrés. Y cuando hablamos directamente del estrés, tenemos que recordar que el estrés es una alteración física, una alteración fisiológica de nuestro organismo, que también altera nuestra capacidad de percepción y también altera mi capacidad cognitiva. Esos niveles de percepción, esa alteración de la percepción también va a influir en mi capacidad de análisis, en mi capacidad de toma de decisiones, en mi parte cognitiva. Si hablamos de una reacción física, si hablamos de una reacción psicológica a ciertos cambios, nuestro cuerpo va a segregar hormonas. Cuando hablamos del estrés, recordemos, aquí no nos vamos a centrar directamente en entender ampliamente lo que es el estrés, porque el estrés se puede dar por diferentes motivos. Pero aquí lo que queremos hablar es que ya entendimos que es una situación de crisis, ya entendimos que es una situación de alto riesgo, es una sensación o un sentimiento de que mi vida está en peligro, que puedo perder mi vida en situaciones de crisis, hablando desde el área directamente de eventos delincuenciales. Entonces, aquí hay una alta segregación de hormonas, una alta segregación de sustancias químicas relacionadas con el estrés, que lo que van a hacer es poner a mi cuerpo en una situación de lucha. Puede ser de lucha, de huida, de escapatoria. Es una alteración fisiológica que me prepara a mí para salir de ese evento estresante, esa crisis que yo siento que puedo salir perjudicado, mi vida puede salir perjudicada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esa activación de esas sustancias o hormonas que nuestro cuerpo puede segregar?
son sustancias como adrenalina, noradrenalina, que son las sustancias que lógicamente van a dar una alteración en mi organismo. Vamos a ver un videíto donde precisamente nos va a explicar lo que es el estrés y esa activación psicológica. Una de las hormonas principales que se va a dar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en una situación de crisis donde hay miedo a mi integridad, es la adrenalina. Eso es una de las hormonas más importantes. Tenemos adrenalina, tenemos noradrenalina también, pero queremos ver cómo activa nuestro cuerpo y cómo puede alterar mi percepción, mi atención, principalmente bajo condiciones de estrés y peor aún cuando estoy utilizando un arma de fuego. Veamos ese videíto para ir entendiendo un poquito más cómo responde mi cuerpo al estrés. 6 efectos de la adrenalina en el cuerpo. La adrenalina o epinefrina es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que se libera en respuesta a situaciones de estrés o peligro. En estas situaciones, el cuerpo aumenta la capacidad física y mental para permitir una respuesta rápida y efectiva frente a la amenaza percibida. La adrenalina tiene los siguientes efectos en el cuerpo. Primero, aumenta el ritmo cardíaco. Al estimular el corazón e intensificar la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo y la presión arterial. Segundo, dilata los vasos sanguíneos. Esto ocurre para aumentar el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a los músculos. Tercero, dilata las vías respiratorias. La dilatación permite un incremento en la entrada de aire en los pulmones y mejora la respiración. Cuarto, aumento de la glucemia. Como se libera glucosa en el hígado, sube la cantidad de azúcar en sangre y el cuerpo tiene más energía para reaccionar. Quinto, reduce el flujo sanguíneo a los órganos no esenciales. Al hacerlo, los músculos y cerebro reciben más sangre y oxígeno con el fin de ayudarte a responder en situaciones que te ponen en peligro. Sexto, dilata las pupilas. Esto con el fin de mejorar la visión en situaciones de poca luz. Esta respuesta fisiológica es temporal y está diseñada para situaciones de corta duración. Una vez que la situación de estrés o peligro ha pasado, los niveles de adrenalina vuelven a la normalidad. Para conocer cómo funciona tu cuerpo, visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. Bueno, ese ejemplo nos ilustra muy fácilmente cuál es el efecto de la adrenalina producida por el estrés en una situación de crisis. Cuando nosotros vamos al polígono, y aquí tal vez muchas personas de las que nos pueden estar viendo han ido a hacer al campo de entrenamiento, eso es lo ideal con armas de fuego, siempre estarse capacitando, siempre estar participando de estos entrenamientos. Sabemos de que esa activación fisiológica, ese nivel de miedo o de estrés que nos puede provocar la primera vez que usamos un arma de fuego, y hacemos los primeros disparos, bueno, nos puede generar ahí una alteración importante donde el cuerpo podría generar algún tipo de adrenalina o no de adrenalina, pero definitivamente no es lo mismo estar en el campo de entrenamiento donde estamos disparándole a una hoja de papel, estamos disparando a una silueta, que en una situación real. Ya observamos en este video cómo una de las características principales de la segregación de adrenalina en nuestro cuerpo es el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto significa que nosotros, lógicamente, va a haber una alteración en nuestra respiración. Uno de los elementos importantes para un buen disparo cuando vamos al polígono es control de la respiración. Entonces, en una situación de alto riesgo, también tenemos que entender y tenemos que saber que en pocos segundos vamos a tener una alteración importante de lo que es la respiración. Entonces, el control que podamos tener con nuestra arma de fuego en una situación de crisis va a ser muchísimo más complicada que cuando vamos al polígono, que estamos muy relajados y el control de la respiración es sumamente fácil de tener. Con unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Saber en qué momento ejecutar disparos y todo eso lo podemos controlar. Pero en una situación de estrés, con esa activación de nuestra parte cardiovascular, hay un movimiento importante de lo que es la inhalación y exhalación del aire que estamos respirando. Hay no hiperventilación, pero sí vamos a estar más alterados. Entonces vean cómo ya esto es solo un elemento importante
a la hora de usar un arma de fuego en una situación de estrés, totalmente diferente a una situación en polígono. Otro elemento también importantísimo es que vamos a tensar nuestros músculos y generalmente donde va a haber mayor segregación sanguínea, como vieron en el video, van a ser en los músculos más grandes. Y estamos hablando de nuestras piernas, estamos hablando de nuestros brazos. Los músculos más grandes que se preparan para la huida o la lucha son los que van a tener más sangre. Y cuando usamos un arma de fuego, lo usamos con músculos muy pequeños de la motora fina, como son nuestras manos, como son nuestros dedos. Por lo tanto, podría haber una alteración importante en la motora fina. Yo creo que todos hemos pasado por una situación de miedo, ¿verdad? Donde un temblor, un terremoto, ¿verdad? Y sabemos que las manos nos quedan temblorosas y hacer cualquier función con estos músculos pequeños se va a complicar. Entonces recordemos, en una situación de crisis, en una situación de miedo, de estrés, vamos a utilizar esos músculos más pequeños que son los de nuestros dedos para desenfundar, para quitar el seguro, inclusive para la coordinación entre nuestra arma, las miras del arma y la vista. Hay otro fenómeno importante. Ahí en el video se habla de que se mejora la concentración y se agudizan los sentidos. Cuando hablamos de agudeza de sentidos, estamos hablando estrictamente de dos elementos importantes. Estamos hablando de la famosa visión de túnel, donde perdemos la visión periférica que podemos tener en una situación totalmente tranquila y nuestros sentidos se agudizan. Y ese agudizarse es estrictamente donde está la amenaza. Si tenemos esa visión de túnel, vamos a perder mucha capacidad de observación en ese rango, en los lados laterales principalmente, y lógicamente la coordinación entre mano y miras, en la vista, se va a complicar también en una situación de crisis. No está por demás decir, para que vean lo importante que es el entrenamiento para todas las personas que nos están escuchando, que las estadísticas dicen que una persona bien entrenada o una persona que está en entrenamiento, en una situación de crisis, su capacidad, sus habilidades casi que decaen en un 40%. O sea que una situación de crisis va a ser que si usted es un buen tirador, un tirador de 100, bueno, sus capacidades casi en un 40% van a decaer en una situación de ese tipo. Lógicamente, si somos personas que no vamos al polígono, somos personas que tenemos el arma de fuego, pero muy pocas veces la utilizamos, muy pocas veces practicamos desenfundar, empuñar, sacar el cargador, poner seguro, mover la corredera, todos esos ejercicios que tenemos que hacer con la motora muy fina, también vamos a tener complicaciones en una situación de crisis por el manejo que se tienen de estos músculos más pequeños. Hay otro elemento importante cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de que nuestros sentidos se agudizan. Lógicamente, si mis sentidos se agudizan, mi percepción también va a modificar. ¿Y con qué tomamos decisiones? A través de la percepción. Es una toma de decisiones. Muchas de las situaciones que ocurren en situaciones de crisis con armas de fuego y todos estos elementos se realizan en condiciones con poca luz, inclusive de noche. Entonces, aún más se complican estos eventos. Hay un elemento importante que se llama el secuestro de la amígdala. Y el secuestro de la amígdala prácticamente está relacionado con el sistema límbico, lo que es la amígdala. Está involucrada en todo lo que son los procesos emocional, como el miedo, la ira. Tiene una carga de memoria importante. ¿Por qué se habla del secuestro de la amígdala? Es muy interesante porque se habla que es por procesos evolutivos, lógicamente la amígdala toma control en situaciones de crisis, de riesgo, dejando esa parte de la neocortes o la corteza prefrontal relegada en una situación de crisis. Esa neocortes es el elemento racional. En una situación de crisis pasamos a el evento de un secuestro de la amígdala, digámoslo así, donde se da esa segregación hormonal importante de la hipófisis, la amígdala, nuestras glándulas suprarrenales, a emitir noradrenalina, adrenalina y cortisol, que es esa hormona del estrés, y entonces se desencadena todos esos elementos importantes. El secuestro de la amígdala es cuando realmente quedamos expuestos a los instintos, nuestra capacidad racional se ve totalmente limitada.
y hemos visto esto en usos de armas de fuego con personas que se enojan de una manera tan exponencial que se bajan de un vehículo con su arma de fuego, encañonan a alguien y después dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué torta me jalé? Y después vienen las consecuencias. Ese es el famoso secuestro de la amígdala. Secuestro de la amígdala es cuando sentimos una situación de riesgo, pero nuestro cuerpo puede reaccionar de forma de pánico, con ira, con enojo, y tomamos decisiones impulsivas. Ahí se pueden hablar otras cosas de trastornos mentales transitorios, como estados de emoción violenta, estados pasionales, miedo insuperable, pero ya eso sería otro tema, como dicen, harina de otro costal, que luego podremos trabajar, trastornos mentales transitorios. Ese podríamos hablar de que es el famoso secuestro de la amígdala, un órgano que por temas evolutivos siempre ha estado ahí para recordarnos sobre los instintos de supervivencia y cómo las cargas emocionales se manejan de alta intensidad en este elemento. Ya hablamos de cómo se segregan estos temas hormonales, pero queremos saber o queremos entender un poquito cómo podemos desarrollar o cómo podemos entender un poco más lo que pasa en nuestro organismo cuando se desencadena este tema del estrés y cómo afecta en nuestro organismo. Vamos a ver otro video, un video muy interesante de un psiquiatra o psicólogo, Dave Grossman, que es un teniente coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que se ha dedicado a estudiar cómo trabaja el cerebro, y él lo habla así, cómo trabaja el cerebro en la guerra. Entonces, en situaciones de estrés, en situaciones donde hay fuego, donde hay enfrentamientos armados. Entonces, ahí nos explica un poco qué ocurre en nuestro organismo en este tipo de situaciones para ejemplificar todavía más lo que hemos escuchado. Entonces, escuchemos este video de Dave Grossman para entender un poco cómo funciona mi cerebro en la guerra. Los atletas de élite se han beneficiado de la psicología del rendimiento durante décadas, cómo ser más fuertes mentalmente. Pero no fue hasta la década de 1990 cuando el ejército estadounidense empezó a darse cuenta de que también podía utilizarse para mejorar el rendimiento de un soldado en el campo de batalla. Esa comprensión se debe en gran medida a los esfuerzos del entonces profesor de psicología de West Point, el teniente coronel Dave Grossman, cuyas teorías sobre la psicología y la fisiología del combate fueron explicadas ampliamente en sus exitosos libros On Combat y On Killing. Yo personalmente he leído On Combat y solo puedo decirte que es una de las cosas más increíbles que he estudiado y leído. Estar en este medio por años y conocer a tantos militares de todo el mundo conecta ampliamente con lo que Dave Grossman escribe en sus libros. En este video intentaré resumirte detalles esenciales para que comprendas cómo se relaciona el cerebro y la guerra. Nos estaremos basando por completo en los estudios del teniente coronel Dave Grossman. Lo que escucharán posiblemente no le haga sentido a la mayoría porque nunca han tenido una experiencia de combate real, incluyéndome. Pero abre tu mente, porque este es conocimiento elemental para entender la mente de un soldado. Mi nombre es Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo funciona el cerebro en la guerra. Las personas son la clave de la victoria o la derrota en la guerra, mientras que el cerebro es el cuartel general del cuerpo humano. Atacar con precisión el cuartel general es una de las estrategias más eficaces para determinar la victoria o la derrota en el campo de batalla. Es por eso que este tema es muy importante. Dave Grossman inicia con un interrogante muy interesante. ¿Es el miedo que siente un deportista en el Super Bowl el mismo miedo que siente un soldado en el combate? La respuesta resulta ser que sí. Eso es enorme. Todo lo que se ha analizado sobre el cerebro en el mundo del deporte increíblemente se puede utilizar en el combate, en la guerra. Por supuesto, los deportes no implican un combate letal, pero como Grossman dice, a nivel fisiológico no hay diferencia entre prepararse para una caída libre desde el borde del espacio y prepararse para derribar una puerta en un sector de Ramadi controlado por insurgentes iraquíes. En ambos casos, el cerebro y el cuerpo entran en modo de supervivencia, y en ambos escenarios, incluso las mentes más capaces casi siempre experimentan miedo. El valor no es la ausencia de miedo, es la capacidad de controlarlo o de sustituirlo por otra cosa. Ira, compasión, concentración, lealtad a una causa mayor que uno mismo.
Es por eso que en situaciones de supervivencia hay personas que logran concentrarse a niveles extremos y otros simplemente se paralizan. Para un soldado, esa capacidad puede mejorarse mediante la comprensión de cómo funcionan el cerebro y el cuerpo en situaciones de estrés extremo. Ser capaz de identificar estos procesos fisiológicos y saber que son completamente normales puede evitar que la duda paralizante y por tanto el miedo se apoderen de uno mismo cuando se experimenta en el fragor de la batalla. La variedad de respuestas al estrés elevado es el resultado de cambios en el sistema nervioso autónomo, la parte de la fisiología humana responsable de la respuesta automática a los estímulos y del mantenimiento básico del cuerpo. Cuando se desencadena la respuesta de lucha o huye, el sistema nervioso simpático empieza a interrumpir cosas como la salivación y la digestión mientras aumenta la producción de epinefrina, o sea, lo que conocemos como adrenalina. Una vez finalizada la acción se produce una reacción parasimpática en la que el cuerpo intenta calmarse. La respuesta puede variar en función de la duración de la violencia o el estrés. Los soldados que luchan durante horas se encuentran agotados y se duermen porque han quemado toda su adrenalina. El teniente coronel Dave Grossman dice que darles este conocimiento a los soldados es una especie de vacuna. Estar prevenido es estar prevenido. Si te avisan de que estas cosas le van a pasar a tu cuerpo y a tu mente, no te van a sorprender. A lo largo de décadas, Grossman ha entrevistado a miles de veteranos de guerra y funcionarios de las fuerzas del orden para desarrollar las teorías y conceptos que aquí se presentan. Pero solo considera esto como una introducción, ya que sus libros son verdaderamente la Biblia del cerebro en la guerra. Todo el mundo interpreta el miedo de forma diferente, dice Grossman. En la batalla, las emociones dentro de cualquier unidad de combate van desde la emoción a la concentración intensa a la ansiedad paralizante. Todos esos sentimientos, explica Grossman, son completamente normales. Por ejemplo, un músico dice: soy un desastre antes de salir al escenario, siento que voy a vomitar, tengo mucho miedo escénico, pero aún así hace un buen trabajo. El otro dice: me retumban las tripas, me hormiguean los nervios. Los dos experimentan exactamente lo mismo, pero a uno se lo come esa sensación y el otro está entusiasmado. Otro ejemplo es el boxeo. Dos boxeadores sienten miedo antes del combate, pero uno logra controlarlo y convertirlo en fuerza y concentración, y el otro simplemente se paraliza y no puede soltar golpes, perdiendo de esta manera el combate. Pero ahora hablaremos de la parte fisiológica, que claramente va muy relacionada con el cerebro. Hay una sensación muy común entre los soldados que se preparan para el combate: las ganas de defecar o, como le gusta decir a Grossman, cagar en la batalla. En el bajo vientre de todo ser humano hay un lugar de desechos tóxicos, dice. La respuesta del cuerpo es verter esos residuos tóxicos antes de un acontecimiento de vida o muerte, porque si hay un traumatismo en el abdomen, esas cosas se filtran e infectarán la herida, así que antes del evento suele haber diarrea por estrés. En el momento en que se desencadena un compromiso, el cuerpo inicia una respuesta dramática, empezando por el sistema circulatorio, que inmediatamente desvía la sangre fuera de la superficie del cuerpo. Esto, explica Grossman, es que el cuerpo se prepara para absorber el daño. Se llama vasoconstricción. Justo antes de los capilares se produce un cierre mecánico del flujo sanguíneo, y ahora las arterias y el núcleo del cuerpo retienen hasta el doble de sangre. Por eso la cara se vuelve blanca, o sea, nos ponemos pálidos. Hay dos razones principales para esto. Una, ayuda a prevenir los hematomas, que es lo que ocurre cuando los capilares y las venas se rompen por un traumatismo. Si no hay sangre, permanecen intactos, pero lo más importante es que el flujo sanguíneo redirigido ayuda a mantener a la persona viva el tiempo suficiente para terminar el combate. La muerte de un compañero es el escenario de pesadilla definitivo para cualquier soldado, pero mientras el corazón se preocupa, el cerebro medio, o sea la parte del sistema nervioso central que ayuda a coordinar la información sensorial con los movimientos simples y también controla el estado de alerta, se pone en marcha. Yo llamo al cerebro medio el cachorro, dice Grossman. Hay un perro dentro de cada uno de nosotros, y ante una muerte repentina y violenta, el perro dice: vaya, podríamos haber sido nosotros, presta atención. Es una ley fundamental de la supervivencia. Antes de que puedas ayudar a alguien más a sobrevivir, tienes que preservarte a ti mismo. Así que es una respuesta casi universal pensar: gracias a Dios que no he sido yo. Esto se debe a que, en su punto más extremo, la vasoconstricción afecta también al cerebro. A medida que la sangre se drena de la cara, la sangre se drena del cerebro y no hay pensamiento racional, explica Grossman. A eso lo llamo condición negra, y en la condición negra el cerebro medio está a cargo y hará lo que ha sido entrenado para hacer, ni más ni menos. La condición negra se da cuando el ritmo cardíaco supera las 175 pulsaciones por minuto debido a la afluencia de adrenalina por estrés. En ese momento, la vasoconstricción, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, permite que llegue menos oxígeno al cerebro. El cerebro medio, la parte que compartimos con animales como los perros y los osos, toma el control. El pensamiento racional sale por la ventana. Así, si un soldado llega a la condición negra y carece de un entrenamiento adecuado, es muy probable que se paralice.
Pero un soldado bien entrenado, en cambio, probablemente actuará para neutralizar la amenaza. El rugido del león es un acontecimiento ensordecedor y aturdidor, dice Grossman. Pero el león no oye su rugido, igual que el perro no oye su ladrido. Sus oídos se cierran y los nuestros también. La pólvora es nuestro rugido. Este fenómeno se llama exclusión auditiva y es el resultado de que el nervio que conecta el oído interno y el cerebro se apaga en el fragor de la batalla. Según Grossman, el 90% de los soldados en combate dicen haber experimentado la exclusión auditiva. La visión de un soldado también puede verse afectada por el combate. La mayoría de los soldados experimentan una visión de túnel. El león que va por su presa es como un misil que busca el calor, se fija en un objetivo y nunca lo deja, dice Grossman. Eso es la visión de túnel. A veces, sin embargo, en lugar de centrarse en su objetivo, un soldado se vuelve intensamente consciente de todas las partes en movimiento en el campo de batalla, como un lobo cazando con su manada. Eso es lo que queremos, dice Grossman. Cuando trabajo con operadores de alto nivel como el SWAT de la Policía de Los Ángeles, es sorprendente ver cómo han evolucionado. Casi todos ellos se mueven entre estos dos modelos: acercarse para eliminar un objetivo y volver a alejarse para ver todo lo que sucede. Hay otro fenómeno relacionado con la visión que es muy discutido, pero que Grossman insiste en que es real, y es la experiencia de lo que él llama tiempo a cámara lenta. He tenido cientos de personas que me dicen que pueden ver la bala en el combate, dice. Muchos han sido capaces de señalar después dónde impactó la bala, y no podrían haberlo hecho sin seguir la bala con los ojos. La mente de un soldado herido a menudo imagina posibilidades en forma de pensamientos irracionales o incluso alucinaciones. No se trata de un episodio psicótico, explica Grossman, es un mecanismo de supervivencia. Las personas que han participado en situaciones de estrés extremo pueden recordar los acontecimientos de forma incorrecta, creyendo que fueron más negativos de lo que realmente fueron. También puede producirse un efecto de piloto automático, durante el cual una persona puede hacer cosas sin pensar, lo que llamamos estar en modo película. La percepción de la distancia y la profundidad también pueden distorsionarse. Había un agente de policía en Florida, le dispararon 10 veces y en medio de este tiroteo se dijo a sí misma: me voy a casar en 6 meses y no me pararán. Y así dio de baja a los 2 criminales que le dispararon. Volvió al trabajo un año después. Así que sí, son pensamientos irracionales, pero al mismo tiempo son pensamientos motivadores, dice Grossman. El hecho de que alguien intente matarte ya es suficiente malo sin que tu mente y tu cuerpo hagan cosas raras y maravillosas, pero si te han advertido de ellas, no te sorprenderán. Hay muchas maneras en que la gente responde al combate y hay muchas maneras en que la gente responde al asesinato, y todas están bien. Una de las respuestas es lo que él denomina euforia de supervivencia, es decir, la sensación de euforia que se experimenta tras un acontecimiento de vida o muerte, como un intenso tiroteo. Es la respuesta natural del cuerpo. Estoy vivo. Es la satisfacción de dar en el blanco como se ha entrenado para hacerlo bajo el estrés del combate. Has tenido una amenaza mortal. Has salvado tu propia vida. Has salvado otras vidas. Está bien sentirse muy bien por ello, dice Grossman. La distancia física y la movilidad permiten... Bueno, interesantísimo ese video que nos ejemplifica todo lo que es, lo que hablamos al inicio del programa, todo lo que es la respuesta fisiológica de nuestro organismo. Ahí vieron sobre cómo la adrenalina, noradrenalina, se segrega por esos músculos más importantes de nuestro cuerpo. Hay una alteración de la forma en que percibimos las cosas, tenemos visión de túnel, una exclusión auditiva, la irrigación sanguínea a órganos como la dermis o epidermis, nuestra piel, ¿verdad? Es menor para evitar cualquier tipo de hemorragia, para evitar también lo que son traumatismos, hematomas. Entonces veamos cómo nuestro cuerpo reacciona en esas situaciones de crisis. También, lógicamente, hay esa alteración a nivel de la toma de decisiones por la falta o como se va perdiendo también oxigenación y irrigación sanguínea también en nuestro cerebro. Entonces un excelente video, ¿verdad?, que nos dice esto es lo que ocurre realmente en una situación de crisis, y ahí vemos cómo el utilizar un arma de fuego en una situación real donde está en riesgo inminente mi vida va a traer todas esas consecuencias. Importante reproducir lo más que se pueda estos escenarios. Vamos a ir a nuestra recomendación literaria que no puede faltar nunca en nuestro programa. En la mira, nuestra recomendación literaria. Un libro
interesantísimo, un libro que usted puede descargar en línea, es El Cuerpo Habla, un libro de Joe Navarro. Joe Navarro es un investigador del FBI, una persona que ha ejercido o ejerció en su momento entrevistas allá en Guantánamo también con terroristas y con algunas personas de un nivel de peligrosidad súper alto. Esta persona, Joe Navarro, y también el doctor Marvin Carlins, desarrollaron este libro, El Cuerpo Habla, con base a toda la experiencia que ellos tuvieron en la toma de testimonios o de relatos o lo que querían entender referente a la veracidad de lo que les podría estar diciendo una persona, en este caso, hablemos de terroristas allá en Guantánamo o delincuentes bastante violentos buscados a nivel federal por el FBI. Así que este libro, El Cuerpo Habla, si a usted le interesa lo que es entender un poco lo que es el lenguaje corporal, esas señas que pueden darnos credibilidad en un testimonio o que tan poco creíble o creíble podría ser un testimonio, bueno, este libro de Joe Navarro, El Cuerpo Habla, es un gran libro que usted puede leer y, como les dije, bueno, lo puede adquirir de forma física, está en varias librerías, pero también lo puede adquirir por medio en línea, está en PDF de forma gratuita. Así que El Cuerpo Habla de Joe Navarro, técnicas de entrevista, lenguaje corporal, un librazo que usted puede leer. Bueno, ya vimos elementos importantes, la respuesta fisiológica que tiene nuestro organismo, y ahora vamos a ver muy rápidamente, para ir cerrando el programa, vamos a hablar de que ya entendimos de que hay algunos elementos, cuando estamos en miedo o en pánico, que hay una alteración de percepción, de análisis, de toma de decisiones principalmente a la hora de accionar un arma. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Esas situaciones de crisis, cómo controlarnos y tomar las mejores decisiones en una situación donde el miedo o el pánico me puede gobernar. Y puedo tomar una decisión de presionar el disparador de mi arma y puedo hacerlo de forma inadecuada. ¿Ok? Sabemos que hay respuesta fisiológica, hay esos elementos fisiológicos que van a alterar también mi capacidad y mi habilidad con el uso del arma. Pero lo importante aquí es controlar el miedo y vamos a ver rápidamente un video de las Fuerzas Armadas. Recordemos que los ejércitos trabajan mucho con el análisis psicológico, las capacidades que tienen los soldados de desarrollar mayores habilidades y mayores destrezas para cumplir de forma adecuada su misión. Vamos a ver 4 elementos importantísimos que ellos utilizan para lograr maximizar las capacidades de los soldados, venciendo el miedo y venciendo el temor. Veamos este video en los poquitos minutos que nos quedan, pero creo que es de muy provechoso para entender qué podemos hacer para contener el miedo, el pánico en situaciones de crisis. En la prueba. Estamos aprendiendo más sobre el cerebro que en ninguna otra época de la historia, sobre cómo está montado, sobre cómo funciona. Los adelantos científicos sobre el cerebro están ayudando a la Armada a mejorar el entrenamiento de los cuerpos especiales. ¡Todo el mundo agrupado! Ejercicios especiales pueden mejorar las respuestas de su cerebro ante situaciones de combate aterradoras. Pero los candidatos necesitan algo más para hacer frente y superar el miedo aterrador a ahogarse. Los expertos creen que la evolución ha integrado en nuestro cerebro el miedo a quedarnos atrapados bajo el agua. Resulta casi imposible controlar el impulso incontenible del cerebro de salir a la superficie en busca de aire. Por eso los reclutas lo pasan tan mal para superar la prueba de inmersión en la piscina. La prueba de la piscina es una pieza muy importante de su formación. Se comprueba cómo reaccionan ante el miedo bajo el agua. Se les somete bajo el agua a un hostigamiento planeado y controlado para ver cómo lo aguantan. Los reclutas deben pasar 20 minutos bajo el agua soportando continuos ataques a su equipo de respiración por parte de su instructor.
La mitad del tiempo están sin aire. Se cierra la llave del aire, se retuercen los tubos para respirar y deben responder a esos problemas con unos determinados procedimientos de emergencia. Paso a paso se instruye a los reclutas para que sepan reaccionar de antemano a esas situaciones comprometidas. Deben seguir las instrucciones al pie de la letra, pero llevar a la práctica la teoría no resulta fácil. Cuando estás en el fondo, baja el instructor y te empieza a atacar. Te quita la mascarilla, te crea mucho estrés. Crean cada vez más estrés para ver cómo te desenvuelves. Cuando el recluta se empieza a quedar sin aire, la amígdala cerebral presiona el botón del pánico que le impulsa a subir a la superficie. Los lóbulos frontales deben ganar esta batalla planteada en el cerebro si quiere mantener el control. Requiere un gran esfuerzo físico. Tienes que mantener la respiración más tiempo de lo normal. Los instructores te llevan hasta el límite para ver cómo respondes. En cuanto el candidato consigue desatar los nudos que el instructor ha hecho a su espalda, este le vuelve a atacar una y otra vez. Cuanto más estrés hay, más les interesa saber cómo te las arreglas. ¿Ascenderás a la superficie, que es lo que quieres hacer, o aprovecharás el poco aire que te queda para resolver los problemas y superar la prueba? La prueba de inmersión en piscina es en la que más reclutas fallan. La Armada quiere saber qué pasa en la cabeza de los reclutas para que suceda así. No hay nada que asuste más que no poder respirar. Genera una situación de tremendo estrés. Se liberan un montón de hormonas de estrés que hacen muy difícil el control racional de la situación. En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas diminutas. Los impulsos que las células nerviosas del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a más de 430 km por hora. Es una de las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. Pero bajo coacción, el cerebro libera hormonas químicas. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de asalto, preparando rápidamente el cuerpo para la acción. Aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta, la prueba de la piscina resulta demasiado fuerte para muchos reclutas. La mente se te dispara. Bueno, ahí vieron qué interesante, ¿verdad? Muy claramente lo dicen ellos. El miedo a no respirar es la situación que genera más pánico a cualquier persona. ¿Y cuáles son las 4 técnicas que ellos han utilizado para mejorar la capacidad? Una de las técnicas es el tema de visualización, donde los reclutas tienen que visualizar el evento, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Es como si ellos ya lo estuvieran viviendo para poder mejorar su capacidad de respuesta, la parte racional. También la capacidad de lenguaje interno, decir que lo pueden lograr, es un elemento fundamental. La respiración para la relajación, también previo a la prueba, eso hace de que el organismo sienta que se puede relajar y también le puede dar mayor oxigenación a su cerebro para que pueda tomar mejores decisiones. Y la última son los pequeños logros, también como entrenamiento. Cada pequeña cosa que hacen es un pequeño logro que los va a llevar a la meta. Así que es puro condicionamiento psicológico lo que están desarrollando las fuerzas especiales de los Estados Unidos para que más reclutas puedan pasar esta prueba de la piscina, que es donde muchos de los que quieren aspirar a fuerzas especiales quedan relegados. Así que este fue el programa del día de hoy, un tema interesante, un tema muy fisiológico, psicológico, que tiene que ver con el uso de armas de fuego en situaciones de crisis y de estrés. Ya vimos que hay una respuesta fisiológica que muchas veces no podemos controlar y si lo queremos hacer, tenemos que ir al campo de entrenamiento. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.